Muy bien, señoras y señores, retornamos con, bueno, en realidad una mala noticia, ¿no? Es una mala noticia para los miles de ahorristas que piensan que las cooperativas son parte de la solución al problema de liquidez y el poco, escaso o la nula posibilidad de acceder a dinero, ¿no? Dinero que se necesita para poder realizar nuestros emprendimientos, para poder ir avanzando en nuestros procesos económicos, ¿no? Lamentable, reitero lo que ya se conoce en función a Sayani y Finansur. Como ustedes lo habrían ya más o menos definido, ¿no? Las últimas horas la SBS ha tomado la decisión de disolver Finansur Perú en Arequipa y Sayani. ¿Correcto? Las dos cooperativas de ahorro y crédito de Arequipa fueron declaradas disueltas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Se trata de Finansur Perú y Sayani. Ambas se encuentran incursas en el causal de inactividad. Las resoluciones que declaran su disolución fueron publicadas el día de ayer en el Diario Oficial El Peruano. Según el documento, en el caso de la cooperativa de ahorro y crédito Sayani, se identificó que cerró su local principal ubicado en la Asociación Las Perlas del Chachani, aquí, ¿no?, en el distrito de Cerro Colorado durante 15 días del 1 al 15 de septiembre. Y lo hizo sin previo conocimiento ni autorización de la SBS. La SBS indica en la resolución que la causal de inactividad está prevista en la ley de COPAC. Por ello, dispuso la disolución y designó un administrador temporal. La disolución implica que la cooperativa Sayani dejará de ser sujeta de crédito. Asimismo, entre las disposiciones está que la SBS elaborará un inventario de todos los activos de la cooperativa. La valorización de los activos, entre otros, esta cooperativa habría reportado tener un total de 14 oficinas. El caso de Finansur Perú es otro, muy similar, ¿no? La SBS identificó que su local principal ubicado en la urbanización La Negrita cerró durante 15 días, desde el 9 al 23 de septiembre. Por tal motivo también se declaró la disolución por causal de inactividad y se designó un administrador temporal. Finansur reportó al año 2020 que tenía un total de 31 oficinas. Bueno, estamos en comunicación con Marco Málaga, él es directivo de la Cámara Financiera de Pequeña y Microempresa, con quien hemos hecho de alguna forma seguimiento a lo que está pasando en este mundo cooperativo. Marco, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido aquí a Radio Contacto, a Visión Sur 12.1, ¿cómo te va? Como siempre, y bueno, lo que llama la atención es que la SBS sea un poco lenta, ¿no? Y que permita precisamente de que se provoque más daño del que podría evitarse. ¿Por qué? Porque Finansur en realidad ya tenía problemas desde hace unos 6-8 meses atrás, donde se evidenció de que realmente todo era un montaje para estafar a la gente. Y en el caso de Sayani, como otras cooperativas, son cooperativas armadas bajo la regulación legal que antes solo exigía precisamente, que en la actualidad solo exige la constitución y la inscripción en registros públicos, y a partir de la reforma del 2018, la inscripción en el registro de cooperativas, ¿no? Todos esos requisitos fáciles de cumplir y fáciles de mantener. El caso está en que la mayor parte todavía no había una gran reforma cooperativa por parte de la SBS y sobre todo por parte del órgano competente, que es la superintendencia, la viceintendencia del sector cooperativo. Y te digo por qué, porque la mayor parte de cooperativas están comenzando a quebrar porque de alguna manera no pueden ya ocultar realmente de que obedecen a otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con la esencia de la institución cooperativa, que es el acto cooperativo. Antiguamente, y hasta no hace mucho, hasta la década del 80, existían instituciones cooperativas, ¿no?, que esencialmente lo que hacían eran captar los aportes de los socios y racionalmente, y respetando todas las normas, prestaban esos aportes, claro, precisamente a los que los necesitaban. Pero no había esas personas no había esos capitales que venían de afuera y sencillamente agarrar esos capitales que exigían una mayor tasa de interés que la del promedio,
como lo que existe ahora, en algunos casos como Cooperativa Credisur, cuyos directivos, ¿no? Están nuevamente denunciados por lavado de activos, porque uno de ellos ya está en fuga, el gerente general de Cooperativa Credisur ya está en fuga, está no habido, ha sido condenado por lavado de activos a más de 8 años. Y, por ejemplo, en esta cooperativa, que ya está denunciada por lavado de activos porque se está lavando dinero proveniente de defraudación tributaria de minería ilegal, todavía no se interviene, y ese es el caso. La SBS no le importa realmente el daño que se provoca por su lentitud. Y en el caso de Sayani y en el caso de Finansur, ya venían arrastrando una serie de problemas, y más parece que la SBS ha justificado la intervención mediante el cierre por solo 15 días de sus locales principales, ¿no? Claro, pero cuando tú indicas de que ha justificado, es que realmente la SBS, como lo hemos diagnosticado, y los vecinos que llegaban constantemente a Finansur, y que como tú bien lo manifiestas, esto no es nuevo, ellos ya venían tocando las puertas, venían exigiendo la devolución de sus aportes, etcétera, etcétera, les cerraban, hubo cambios en el directorio, etcétera, etcétera. En el caso de Sayani no hubo, ¿no? En el caso de Sayani era una situación más tranquila, no hubo una respuesta de esta característica, pero sí hubo el cierre, ¿no? Entonces, ¿qué Claro, es lo pero que... es que hay ¿Por qué es problemas en complicado algunas cerrar cooperativas. una cooperativa? Hay problemas en algunas cooperativas que todavía no han tocado el ambiente periodístico de la opinión pública, pero que tienen serios problemas. Por ejemplo, Multicop, hay algunos ahorristas que están exigiendo, así como Mi Financiera, que exigen la devolución de sus aportes, y que muy hábilmente los directivos dan largas a la devolución de los aportes, ¿no? Y eso no es algo permitido por ley, ¿no? Y entonces no se sabe hasta cuándo va a esperar la SBS para intervenir. Sin embargo, lo real es que esas cooperativas, Mi Financiera, Multicop, están vinculadas precisamente a un clan ya conocido, que es el clan Batallanos, ¿no? Ya, y con los antecedentes que tiene este clan, por el caso Credicop, ¿no? ¿Ya? Y por el caso Mi Financiera, al cual también está vinculado el señor Batallanos, eh, ya debería haber mínimamente una intervención preventiva, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo en esas cooperativas, porque en esas cooperativas también tienen problemas algunos ahorristas para retirar sus fondos. Entonces, lo real es que todas estas cooperativas en realidad no hacen acto cooperativo. Lo básico de la cooperativa es que hace acto cooperativo. ¿Y qué implica el acto cooperativo? Es, por intermedio de la cooperativa, es una especie de ayuda mutua. El que tiene dinero, todos los ahorristas, mejor dicho, todos los socios ponen sus aportes, y los que tienen ahorros ponen sus ahorros. Y bajo el principio de no lucro y de ayuda, pues la cooperativa intermedia para prestarles a los que necesitan, obviamente con las debidas garantías y respetando los límites que pone precisamente la SBS. Lo que ocurre en la actualidad es que ellos sacan el dinero no respetando esos límites, y por eso es que estas cooperativas quiebran. ¿Y por qué sacan ese dinero? Porque la idea solo es captar dinero, en el caso, por ejemplo, de la cooperativa Credicop, para emplearlo, o Presta Perú, para emplearlo en los propios negocios de los directivos, o no saber hasta el momento, en el caso de Credicop, dónde están los 300 y tantos millones. Y en el caso, por ejemplo, de Cooperativa Credisur, no necesitaban ni de ahorristas, porque los principales ahorristas eran este clan familiar, René Rivera Carvajal y su madre, ¿no? Que concentraban el 96% entre comillas de ahorros, y que prestaban el dinero, ¿no? Porque se dedicaban antes al préstamo de dinero, y que crearon una cooperativa precisamente para aumentar las tasas de interés y esconder la procedencia ilícita del dinero. Entonces, lo que se requiere es una gran reforma cooperativa, porque el parche que hicieron en el 2018 no está orientado a depurar a la mayor parte de cooperativas que eran falsas, sino a legalizar precisamente todos los actuados de las cooperativas falsas. Ese es el problema, José Luis. Deberíamos retornar
a la norma anterior, recuerdo que se hicieron audiencias, aquí incluso Arequipa, estaba la congresista Aramayo muy preocupada por los cambios, etcétera, etcétera. ¿Debería el Congreso nuevamente legislar para volver a la norma como era antes, con los topes, incluso con los topes de intereses que se habían establecido? Por supuesto, las cooperativas deberían tener por norma expresa, como la tenían antes, un tope que no podría ser mayor al que cobra una institución financiera, ¿no? Más antes tenían la tasa de referencia, es decir, tenían que tener una tasa en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir igualdad de condiciones? Que bueno, pues tiene su reglamento de créditos, está debidamente supervisada, cumple con las normas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Podía tener a lo máximo una tasa de referencia, es decir, ella tenía que decir, Caja Municipal cobra tanto, entonces yo voy a cobrar igual que Caja Municipal porque cumplo, ¿no? Pero ahora, a partir de la reforma del 2018, con el lobby que hizo la congresista Aramayo, porque la congresista no vino acá en pro de solucionar un problema, vino a hacer un gran lobby, ¿no?, a favor de las cooperativas para, como te digo, convalidar todas las tropelías. Por ejemplo, Presta Perú en la actualidad, con el apoyo, y eso hay que decirlo claramente, del Poder Judicial, ¿no?, que de pensamiento estratégico no tiene absolutamente nada, dicho sea de paso, vienen ejecutando un montón de créditos que exceden la tasa que tenían derecho a cobrar, porque Presta Perú nunca fue supervisada ni siquiera por la propia FENACREP. El señor Manrique Cusi Ramos, para no ser supervisado, se fue un grado más arriba. Quiso crear la Confenacop, ¿no?, una Confederación Nacional de Cooperativas. Entonces, todo ese tinglado fue hecho precisamente por Aramayo. Aramayo vino, trajo acá a todos los miembros de la comisión, acá en el teatrín de la biblioteca municipal, y promovió, y es más, se equivocaron en la norma. Cuando fuimos a hacer ahí una protesta, te cuento, José Luis, modificaron después la norma en el sentido de que una interpretación auténtica. Si tú lees la norma anterior de la Ley General de Cooperativas, artículo 73, con las disposiciones finales de la norma de reforma del año 2018, te vas a dar cuenta de que hacen una interpretación auténtica en contra del castellano, ¿no? Claro. Y con esa autorización de que pueden cobrar intereses libremente, como si fueran una institución financiera, cuando la ley de cooperativas y la naturaleza de la institución cooperativa es que no está orientado al lucro, ¿no? Por lo tanto, ellos, ¿qué justificación podrían tener para que libremente puedan cobrar por encima de lo que cobra incluso una empresa que está orientada al lucro, como puede ser una caja, una pyme, una financiera, un banco? Entonces, realmente en el Perú todas las instituciones están subvertidas y se requiere una gran reforma. Claro. Te informo, José Luis, de que hemos tomado la decisión y te voy a compartir porque la verdad que después de lo que ocurre todos los días en el Ministerio Público, ¿no?, con el caso este de Credicop, ¿no? Credicop, mi financiera, Finansur. Así es, que no pasa absolutamente nada, no obstante hay un montón de perjudicados, gente que no tiene muchas veces las capacidades para defenderse, porque en el Perú hay que tener bien claro, en la teoría jurídica, el derecho no solo es el derecho que a uno se le adscribe, sino hay que tener capacidad de defensa, no solo la voluntad de defensa, sino capacidad de defensa y legitimidad. La gente tiene legitimidad, ha puesto sus ahorros de toda su vida en esas cooperativas, ¿no? Tiene voluntad de defenderse, pero no tienen la capacidad de defenderse por una serie de cosas. A veces no tienen la media cultural suficiente, ya han quedado prácticamente desprovistos de recursos económicos, etcétera. Se ha probado que el Ministerio Público en realidad promueve la impunidad o es un filtro para provocar impunidad. Y en otras latitudes, José Luis, quien tiene las pruebas, y creo que los ahorristas tienen las pruebas de sobra, ¿no?, de que han sido estafados, y no solo los ahorristas, sino en cualquier caso, en lesiones, en un montón de casos ya de manera comunes, ¿no?,
la gente tiene pruebas y sin embargo del Ministerio Claro. Público solo obtienen impunidad. Entonces vamos a promover ya una recolección de firmas y yo sé que tú eres muy dinámico, alguna vez comentamos esto, para que haya una reforma constitucional, para que el Ministerio Público no sea el exclusivo actor de la acción penal, ¿no? Porque en realidad en otras latitudes existe la acusación popular que permite que cualquier persona que tenga pruebas de que un delito se ha cometido vaya directamente al juez de investigación preparatoria al juez para Claro. obtener o se instale un juicio. Y en el caso de Arequipa, del Perú, no, las autoridades no pagan sus responsabilidades, no cumplen sus funciones porque saben que con las relaciones que tienen, el Ministerio Público todo se diluye, las responsabilidades se diluyen y Correcto. mucha gente termina llorando realmente Sí. de que hayan sido estafadas. Marco, estaremos pendientes, estaremos conversando para ver esta recolección de firmas y bueno, seguiremos batallando también sobre el caso de Majes Iguas 2 y el tema de los contratos y ahora la posible solicitud de Cobra para pedir un arbitraje, en fin. Tenemos mucho pan que rebanar, mi estimado Marco Málaga. Ahora, felizmente que ya acabó el proceso electoral municipal, regional, y creo que las aguas se están retornando a su propio caudal. Así que nada, estaremos pendientes. Un abrazo a la distancia. Gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, muy gentil. Ha sido Marco Málaga, él es directivo de la Cámara Financiera de la Pequeña Microempresa, a la cual me honro también en pertenecer. Muy bien, señoras y señores. Sí, y estos temas son fundamentales. Y uno que dirá, ¿qué tiene que ver el tema de Majes Iguas 2 con las cooperativas? ¿Y qué tienen que ver las cooperativas y todo el proceso con esta posibilidad y este pedido que vamos a hacer para cambiar el accionar del Ministerio Público? Simple, todo está encadenado. En el Perú todo está encadenado. La corrupción, la impunidad tiene sistemas. La corrupción y la impunidad tienen organismos. La corrupción y la impunidad tienen canales de respuesta y tienen procesos económicos que los sustentan. Mientras tanto, una persona, un adulto mayor, una persona que ve evidentemente y con pruebas fehacientes que le han violentado los derechos, por ejemplo, el caso de Majes Iguas 2, un incumplimiento de contrato, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque detrás de ellos está Don Dinero. Don Dinero. Don Dinero. ¿Cuánto dinero ha corrido bajo el puente? ¿No? ¿Cuántas aguas económicas han corrido bajo el puente para firmar la adenda 13? Porque todo parece económico. Le dieron la plata de la adenda 13 a Cobra y Cobra dice, no, gracias, pero igual los voy a demandar. Carambas. ¿Y cuándo inician las obras, señores? Digan, no, ¿cuándo inician las...? No, que deje de llover. Pero si todavía no está lloviendo, pero va a llover. Carambas. O sea, así nos tienen. O sea, de ignorantes. Y es Arequipa cuna de la juridicidad. ¿Qué haría Francisco Mostajo si viviera un día como hoy? ¿Se quedaría tranquilito en el colegio de abogados mirando cómo pasa la vida? No creo, ¿verdad? No creo. Vamos a la pausa y retornamos aquí en Central Sur de Noticias.